Hola y bienvenidos sean de nuevo a un vídeo tutorial en el cual vamos a crear una página web mediante el uso de tablas. Para ello vamos a utilizar una propiedad display::table juntos con sus valores asociados. Acuérdate que cuando tenías que hacer un diseño web, una página web basada en una tabla, creabas la tabla y a partir de ahí creabas unas uniones de la tabla y unas características de esa tabla para poder insertar contenido dentro de la misma y que tuvieran una estructura al final de una página web similar a las que se hacían en antaño, con una cabecera, un menú de navegación, un menú lateral y un pie de página. Hoy en día la forma de programar está fuera de esa estructura, de esa forma de programar, pero ciertas propiedades de CSS 2.1 nos facilitan la vuelta a la programación con tablas, aunque no es lo ideal, claramente. Si introducimos contenido, podemos establecer un formato. Así, por ejemplo, vamos a hacer el menú de navegación. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer otro menú que va a ser menú lateral. Bueno, ahora mismo podríamos ajustar el tamaño de la tabla. ¿Vale? Queremos que la parte interna sea mayor y el menú lateral sea pequeño. El contenido de la página va ligado al espaciado de la página central. Son cosas que tenías que ajustar en el antiguo diseño de las páginas web con tablas y que ahora mismo no te hace falta. Como puedes ver, la estructura de la página web de la tabla está formada expresamente por tablas con tr y fin de tr, y de momento no hay ningún t. El td no está definido todavía, pero bueno, como puedes ver, es una tabla convencional sin ningún tipo de estilos CSS, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Abre un nuevo documento web y escribe el código siguiente, pero si no quieres escribirlo, te dejaré el código y las prácticas para descargarlas directamente desde mi página web. En la descripción del vídeo te dejo el enlace de descargas. Bueno, a destacar de este código es la forma de crear la tabla. Como puedes ver, la tabla ahora no se crea específicamente desde la etiqueta table, sino que se crea desde CSS con la propiedad display::table dentro de un identificador, y después creo un par de clases con la propiedad display::table_cell para que cree la tabla en forma de columnas. Un detalle importante es que si copiamos este contenido y lo pegamos, por ejemplo, 3 veces más para que haya 4, nos va a crear 8 celdas, es decir, 8 columnas, no 8 filas. Como puedes ver, guardamos y actualizamos y ves, nos crea 8 columnas. Para crear las filas tenemos que utilizar la otra propiedad que es display::table_row. Un detalle importante en el uso de la propiedad display::table_cell es que la altura de las celdas es la misma para todas, independientemente de su contenido. Así pues, si modificamos el contenido de una de las celdas, podremos ver que la altura es igual para el resto de ellas, aunque el contenido sea inferior. Otra forma de realizar la estructura de la página puede ser mediante etiquetas de ordenación por lista. Así el resultado será el mismo utilizando otra etiqueta.
El diseño de filas es muy parecido al ejercicio anterior, pero en vez de utilizar la propiedad displayTableCell, utilizamos la propiedad displayTableRow. Así que volviendo a nuestro ejemplo, lo modificamos enseguida de la forma que puedes ver. Cuando ejecutemos, la forma de columnas cambiará a forma de filas. Fíjate que las filas ocupan todo el ancho disponible de la tabla padre, que en este ejemplo ocupa todo el ancho disponible de la ventana del navegador. Ya has visto que el ancho y el alto de las celdas lo ajusta automáticamente el navegador en base al contenido de las mismas respecto a su padre. Pues bien, también junto con la propiedad displayTable, en el padre podemos establecer el ancho total de la tabla, o bien podemos establecer unas medidas específicas para una celda o una fila desde el estilo de las celdas o filas. Ten en cuenta que el ancho y alto se redimensionará de acuerdo al contenido y no escaparán las celdas entre sí. Bien, vamos a crear un nuevo contenido para la cabecera. Se va a llevar directamente cabecera. No me lo voy a complicar. Le vamos a dar un display. Table header grow. Vale. Y le voy a dar un color de fondo, que va a ser un color amarillo, ¿vale? Pues tampoco me voy a complicar. Ya está. Vale. En teoría, para llamar a la cabecera directamente dentro del contenido padre, pues se crea el div. Se crea la cabecera directamente. Se pone esto es una cabecera, por ejemplo, y se cierra el contenido div. Bueno, ya está. Lo guardo y cuando ejecuto puedes ver que hay un problema. Y el problema es que no se muestra en la parte superior. Veamos qué es lo que ha pasado. Sí, el problema es que el ID le he puesto subrayado, ¿sabes? Ya está. Guardo, ejecuto y bueno. Como puedes ver, en la cabecera aparece esta primera parte encima de la primera columna, pero la cabecera debería implicar todas las columnas. Y este es el primer fallo que nos da el CSS y que se puede evitar de la siguiente manera. Para ello nos vamos otra vez al estilo CSS y creamos una nueva, un nuevo estilo CSS. Que sea un displayTableRow para que sea una única fila, y entonces dentro de esta línea podemos crear la cabecera. Es decir, la haríamos dentro del padre, div class igual línea. Y fuera ya de la cabecera cierro la línea. Así, de esta manera, cuando ejecuto, la cabecera en teoría debería ocupar todo el ancho. Vale, para evitar este problema, que solo se nos ponga la cabecera encima de la primera celda, aquí hemos cometido un error. He cometido un error y en vez de línea TableRow tengo que hacerlo a TableCell, porque son celdas las que hay. Ahora sí, veis, aquí tienes la ID de cabecera. Podemos establecer otra cosa, es que la línea, para que todo sea, tiene que estar aquí. Vale, y al final de las celdas se cierra la línea. Esto es para que funcione el ejemplo y que cubra la cabecera las dos celdas, es decir, la línea displayCell, TableCell tiene que estar dentro de las celdas, por supuesto. No funcionaba porque lo había puesto row. La cabecera, como puedes ver, está arriba, pero
perfectamente la podríamos establecer aquí abajo dentro del contenido del padre, que va a funcionar gracias al display table header grow. Como puedes ver, ahora la cabecera ocupa el ancho de las dos celdas. Para el pie de página se crea, igual que en la cabecera, ¿vale?, un identificador en el estilo CSS. Vamos a utilizar la propiedad display table footer grow y le vamos a dar el mismo color de fondo que a la cabecera, un light yellow, un amarillo ligero, y creamos al igual que en lo anterior el identificador, que lo podemos hacer aquí directamente, pero bueno, vamos a crearlo seguido de la cabecera. Pie de página, vale. Fin de div. Vamos a guardar y ejecutamos. El pie de página se ha creado y ocupa todo el ancho de las celdas. Esta propiedad determina cómo se va a calcular el ancho de las celdas de una tabla que tenga un ancho fijo. Acepta dos valores, auto y fixes. Para que funcione, el ancho de las celdas no debe de estar definido. Auto es el valor por defecto. La celda con mayor contenido sirve de base para calcular el alto de las celdas. Así, en nuestro ejemplo anterior se ha cogido el ancho de la celda 1 como ajuste de altura de las celdas, y el ancho de la celda 1 es mayor que el de la celda 2. Sin embargo, al cambiar la propiedad a fixes, el ancho total de las celdas es igual y aumenta la altura de ambas celdas, como puedes ver en el ejemplo. La propiedad border collapser tiene la posibilidad de aplicar bordes a las celdas o a las tablas. Si se aplica a la tabla, hay que escoger un tamaño de 2 píxeles, un tipo que sea sólido y un color, por ejemplo red. O se le puede aplicar a las celdas individuales. Yo, al aplicarle a la tabla, al actualizar, aquí vemos que tiene toda la tabla, un border específico. Pero también puedo establecer un border a las celdas. Así voy a establecer un pixel y solid también, y por defecto es black. Le doy a guardar y actualizo, y para que veas que en las celdas también se ha puesto el border negro que he establecido. Si ahora en nuestro ejemplo quitamos los bordes a la tabla general, vamos a ver el borde por defecto de la tabla. Actualizamos y como puedes ver se quedan los bordes de las celdas. Puedes ver que el borde central es un poquito más ancho, porque es la suma del borde lateral izquierdo y el borde lateral derecho de ambas celdas. Bien, la propiedad border collapser tiene dos opciones. Por defecto está la opción separate, que es la opción por defecto. Al utilizar esta opción, como puedes ver, no va a hacer absolutamente nada, se va a quedar igual. Se supone que los bordes se separan, pero como es el valor por defecto, queda igual que los bordes que has establecido en el CSS. Y también tenemos la opción de collapse, que como puedes ver, esta opción hace que los bordes se combinen. Al actualizar puedes ver que se han combinado y que los bordes, el borde interceldas es un poquito más finito, porque se han combinado ambos bordes.
Por último, y para no hacer más largo el vídeo, veremos cómo podemos hacer que el contenido de las celdas se presente con un estilo visual. Si utilizamos la propiedad por defecto de Border Collapse Separate y utilizamos la propiedad Border Spacing a 5 píxeles, veremos que las celdas se separan entre sí 5 píxeles. Si además le damos otro valor, estableceremos que la separación se da entre celdas laterales superiores o inferiores. En este ejemplo he puesto 2 celdas más para que se muestre una tabla de 2 celdas y 2 filas.